Tras la caída de la Unión Soviética, el mundo tuvo un único hegemón indiscutible: los Estados Unidos de América. Dominaban los mares, el cielo, el internet y la economía global. Parecía que todo seguiría igual, pero el mundo cambió. Al amparo de las bases estadounidenses, surgió una nueva potencia: China, rápida, ambiciosa y decidida. Actualmente, China construye bases militares globalmente de forma silenciosa y sistemática con un solo objetivo: desbancar para Estados Unidos del trono y, si es necesario, también por la fuerza. En Washington suena la alarma ante algo para lo que Estados Unidos no estaba preparado. Soy Facto Shruj. Te traigo hechos, curiosidades y misterios que te van a impresionar. Washington, 6:17 AM. Asesores se reúnen en una sala sin ventanas. No es por Ucrania ni Taiwán, sino por algo discreto que les da aún más miedo. De pronto, una base bajo control del régimen camboyano recibe una pista para aviones militares pesados y búnkeres, nuevos sistemas de comunicación conectados a satélites chinos, a pocos kilómetros de Vietnam. En la costa del Golfo de Tailandia, oficialmente es ayuda para el desarrollo. Podría ser un caballo de Troya silencioso que abra a China el acceso estratégico al Indo-Pacífico. En Djibouti, China posee una base a solo 12 kilómetros de la estadounidense Camp Lemonnier. Ya hubo incidentes, pilotos estadounidenses cegados con láser y vigilancia con drones. Esta lucha no es directa. Es silenciosa, pero ya funciona. En 2017, Sri Lanka cedió el puerto de Hambantota a China por 99 años, por no pagar su deuda. Se repite en Zambia, Laos y Maldivas. Y Washington ya no lo llama inversión, sino un cerco estratégico. En este video vamos a ver la estrategia china de cerco a los Estados Unidos. Desde África, pasando por América Latina hasta las islas del Pacífico, China está construyendo silenciosa pero sistemáticamente una red de bases militares. Averiguaremos dónde está, por qué esto está causando alarma en Estados Unidos y qué tan cerca está Pekín de desafiar la dominación global de Washington. Presten atención, esta lucha define el futuro del orden mundial. ¿Cómo empezó China? Estrategia y bases sin guerra ni disparos. En los 80, China vio cómo la Unión Soviética colapsaba no por tanques, sino por la economía. China aprendió de eso, construye poder, pero no busques dominar el mundo tan rápido. Mientras Estados Unidos guerreaba en Medio Oriente, China formaba alianzas en silencio. En 2001, China ingresó a la Organización Mundial del Comercio. Y desde entonces pasó de ser un fabricante de juguetes a un gigante que construye continentes. En 2013, el presidente chino Xi Jinping presentó el plan Franja y Ruta, conocido como Belt and Road. La poesía termina en el mapa. Más de 150 países firmaron un acuerdo con China. Pekín logró acceso a puertos, rutas aéreas y deudas a cambio de infraestructuras como autopistas, puentes y plantas eléctricas. Aquí está el truco: muchos países no pueden pagar los préstamos. Al vencer el plazo, el puerto se vuelve chino, como ocurrió en Hambantota, Sri Lanka. El puerto no fue rentable y quedó bajo control chino por 99 años. Gwadar antes era una tranquila ciudad pesquera. Hoy en día es un proyecto estratégico chino-pakistaní que controla la entrada al Golfo Pérsico, el puerto, carreteras hacia China y un aeropuerto militar. Oficialmente es un proyecto civil, pero está rodeado de cercas y la Marina china lo visita frecuentemente. El video sigue enseguida. Suscríbete, dale like y comparte. Continuamos en segundos. Facto Shruj aún no ha terminado. China tiene una base en Djibouti. Búnkeres, baterías antiaéreas, muros dobles y al lado la base estadounidense Camp Lemonnier. Ocurren incidentes como cuando soldados chinos se cegaron con láser a pilotos estadounidenses. ¿Qué significa? El mundo ya no se divide entre nosotros y ellos, ahora comparten el mismo espacio. En Laos, China financió el tren de alta velocidad. En Zambia, China asumió una planta eléctrica. En Etiopía, construyó la sede africana de la Organización de las Naciones Unidas y monitoreaba datos, lo que lleva al concepto de doble uso. Doble uso, lo que en papel es civil en caso de crisis puede ser militar. Y Xi Jinping habla abiertamente sobre la estrategia de fusión civil-militar, donde cada construcción puede estar lista para uso militar por orden. Bases, puertos, aeropuertos, acuerdos. China no está construyendo un imperio como en el siglo XIX. Está construyendo una red y en esa red los nodos están listos para activarse en el momento adecuado, sin disparar un solo tiro, sin invasión, con alcance global. África, Océano Índico, bajo puertos y radares. Djibouti, un pequeño país en el Cuerno de África, pero estratégico como pocos.
Está junto a Bab el-Mandeb, un estrecho donde pasa el 10% del comercio mundial, y aquí fue donde China abrió su primera base militar oficial en el extranjero en 2017. Esta base no es solo un centro logístico. Cuenta con instalaciones subterráneas, barracas amplias, campos de tiro y un muelle para portaaviones como la única base china fuera de su país. Los soldados chinos aquí están armados y listos para actuar en caso de que surja un conflicto en la región. Pero Djibouti es solo una de las perlas en la llamada cadena de perlas, en el collar de perlas chino del Océano Índico. Este término se refiere a una cadena de puertos, radares e infraestructura que China controla o posee desde Myanmar hasta el este de África. Hambantota, construido por empresas chinas y financiado con un préstamo chino. Cuando Sri Lanka no pagó, China tomó el puerto por 99 años. Aunque no es puerto militar, sus aguas son lo bastante profundas para recibir destructores y fragatas. El cubo es la joya de la corona. China lo construye como ruta marítima alternativa para su petróleo y gas, evitando el estrecho de Malaca, fácil de bloquear. Está conectado al corredor económico China-Pakistán que llega al oeste de China. Gwadar no es solo un puerto, también es la puerta trasera a China. En Tanzania, China planeaba construir el puerto de Bagamoyo, proyecto de $10,000 millones también útil para fines militares. Aunque el gobierno suspendió temporalmente el proyecto, no se descarta que pueda retomarse. Y ese no es el único caso. China ha invertido en puertos en Mombasa, Kenia, Mozambique, Madagascar y Sudán. Varios de estos proyectos parecen demasiado grandes para uso civil, pero cumplen estándares militares. Aguas profundas, almacenes grandes, tanques subterráneos, líneas de comunicación separadas. Estas perlas, puertos, estaciones y bases forman juntos una red que cubre todo el mar Índico. En una crisis, China podría controlar rutas de suministro, enviar barcos estratégicos y bloquear arterias comerciales clave para Estados Unidos y sus aliados. Y todo eso se logró sin un solo disparo. Pacífico y Asia, una barrera insular y zona de control. África es la base, el Pacífico la línea frontal. Ya no es solo economía, sino dominar el espacio donde pasa un tercio del comercio mundial. Y China quiere controlar este espacio metro a metro de agua. Llamada por Pekín la primera cadena de islas, es la franja que bloquea su acceso directo al Océano Pacífico. Estas islas, desde Japón, pasando por Taiwán hasta Filipinas, hoy en día están mayormente bajo la influencia estadounidense. Por eso China quiere rodearlas, dividirlas o controlarlas, y empezó por las más cercanas en el mar de China Meridional. Islas de la nada, arquitectura militar, mar. China aquí construyó más de 3,000 acres de islas artificiales, aeropuertos, radares, cuarteles, incluso puertos para destructores, oficialmente para fines civiles. Las imágenes satelitales lo muestran claramente, son bases militares. Las bases chinas en el mar de China Meridional están rodeadas por aguas que Pekín reclama como territoriales. La llamada zona de 12 millas es, según China, su territorio a defender. El derecho internacional no lo reconoce, sobre todo en islas artificiales. Por eso, destructores estadounidenses entran a la zona para reafirmar que son aguas internacionales y que nadie puede expandir su territorio arbitrariamente. Los cazas chinos despegan de inmediato. Los sistemas de defensa antiaérea se activan y de repente el mundo está a un paso de un incidente armado. China estableció su zona de identificación de defensa aérea en parte del mar de China Oriental. En la práctica, cualquier avión que entre en esta zona debe informar su posición al ejército chino. El problema es que esta zona también abarca territorios de Japón, Taiwán y Corea del Sur. El video sigue enseguida. Por favor, suscríbete, da like y comparte. Continuamos en segundos. Pacto Shuruya aún no ha terminado. Además de la expansión física, hay guerra de información, deepfakes y desinformación en el Pacífico. ¿El objetivo? Reducir la confianza en Estados Unidos y debilitar la disposición de los gobiernos locales. Resistir. Filipinas, Palaos, Papúa y péndulos geopolíticos. Filipinas fue un socio inestable por años. Duterte coqueteó con China, que lo aprovechó construyendo puertos y ofreciendo inversiones. Hoy Manila se acerca de Estados Unidos mientras barcos chinos bloquean. 18,000 habitantes, posición estratégica. China buscó obtenerlo con soft power, inversiones e intimidación. Estados Unidos respondió con acuerdos militares y sistemas de radar. Infraestructura oculta de guerra. Los cables submarinos no se ven desde un avión. China colabora en la construcción de muchos mediante empresas como Huawei Marine Network. Estos cables transmiten más del 95% del Internet mundial. Si llegara a ocurrir un conflicto, la parálisis cibernética sería el primer paso.
En el Pacífico, China transforma el mar en fortaleza, haciendo geografía y no solo geopolítica. Y si esta cadena de islas se completa, Estados Unidos se enfrentará a una realidad en la que ni siquiera podrán llegar a Taiwán. América Latina y el Caribe están justo bajo la nariz de Estados Unidos. En América Latina, Estados Unidos tradicionalmente ha sido considerado el hegemón indiscutible. La doctrina Monroe decía, ningún poder extranjero aquí. Ahora también vemos banderas chinas. Cuba, un radar en el Caribe. En 2023 se filtraron informes de que China construyó una base de espionaje en Cuba. A solo 200 kilómetros de Florida, puede interceptar señales, redes móviles y comunicaciones gubernamentales estadounidenses. La instalación utiliza tecnologías para lo que se conoce como inteligencia de señales, es decir, la interceptación de transmisiones de datos de satélites, cables submarinos y comunicaciones militares. Supuestamente también puede monitorear comunicaciones del Pentágono. Ninguna potencia se había acercado tanto a Estados Unidos continental desde la Unión Soviética. Nicaragua. Nuevo canal, nuevas amenazas. Desde hace años se especula sobre un proyecto chino para un canal en Nicaragua, paralelo y más profundo que el de Panamá. Aunque el proyecto está detenido, los contratos y derechos de propiedad siguen vigentes. Y si China lograra reactivar el canal, obtendría el control estratégico de otra arteria de transporte mundial. Interesante. Empresas relacionadas con el gobierno chino adquirieron miles de hectáreas en la región, incluso cerca de Costa Rica, socio de Estados Unidos. Argentina. Estación con vista al espacio. En la Patagonia Argentina hay un gran complejo satelital chino, construido alegando investigación espacial. Lo controla el ejército chino, Argentina no tiene acceso y el contrato es por 50 años. La estación puede rastrear e interferir satélites y, en crisis, ser un arma en la lucha orbital. El poder blando de China en América Latina. China también actúa de manera discreta en la región, invierte en universidades, hospitales, canales de televisión, financia la capacitación de policías, proporciona software de seguridad y tecnologías de monitoreo. En Bolivia, Venezuela y Ecuador, muchas instituciones públicas operan con equipos chinos. Y así llega la exportación del control chino. Estados Unidos responde, pero tal. Washington restablece lazos diplomáticos en la región, pero varios gobiernos ya aceptaron préstamos y dependencia de China. China ya no solo tiene bases en Asia, ahora cuenta con una en el Caribe y Sudamérica. ¿Cómo reaccionará América si China pone su tablero de ajedrez en su patio trasero? Washington responde y la partida sigue. Estados Unidos no es pasivo, conoce las acciones de China y también actúa. Washington tiene más de 750 bases militares en todo el mundo. En Japón hay más de 60,000 soldados de Estados Unidos y en Guam construyen sistemas contra armas hipersónicas. En Filipinas surgen nuevas bases y Estados Unidos refuerza sus alianzas. Australia, United Kingdom, United States, alianza militar y tecnológica con Australia y Gran Bretaña. Diálogo de seguridad cuadrilateral es una coalición formada por Estados Unidos, India, Japón y Australia. Se busca contener a China sin confrontarla, pero estando listos. Australia, United Kingdom, United States desarrollará submarinos furtivos y un sistema satelital conjunto para el Indo-Pacífico. Las armas estadounidenses se están acercando a China, así como China se está acercando a Estados Unidos. La tercera dimensión del conflicto, tras bambalinas, se está llevando a cabo una carrera que nadie ve. Estados Unidos y China invierten miles de millones en inteligencia artificial militar, armas orbitales y comunicación cuántica. La Fuerza Espacial Estadounidense no es solo mercadotecnia, es una reacción a las armas antisatélite chinas que han destruido sus propios satélites en pruebas. Hackers de ambos lados están probando las defensas. En 2021, actores chinos penetraron en los sistemas de infraestructuras estadounidenses. La lucha diaria incluye plantas de energía y defensa económica. Estados Unidos bloquea exportación de chips avanzados a China. Pekín responde con inversiones en desarrollo, provocando un divorcio tecnológico que podría escalar. Hoy el mundo es un tablero de ajedrez, y cada puerto, base, radar, cableado es un peón que puede convertirse en reina. Washington siente presión. China no llama, ya está en la mesa. Esto no es un juego por el petróleo. Esto es un juego por el dominio de todo el planeta. Hasta ahora sin disparos, sin invasiones, pero con consecuencias para todos. Comenta a Factos Root si piensas que China superará a Estados Unidos o si América seguirá como la superpotencia número 1. Factos Root se despide, pero los misterios siguen. Nos vemos pronto. Suscríbete para no perderte nada.